Sí, parece que me permite. Bueno, entonces estamos diciendo que es la primera clase. Bienvenidos a todos los estudiantes a Introducción a la Programación, Programación 1. Vamos a empezar con la estructura secuencial. Bueno, entonces, los contenidos que vamos a ver van a ser estos. Ustedes van a ver una pequeña introducción, concepto de algoritmos, resolución de problemas mediante algoritmos, el teorema fundamental de la programación estructurada, el ambiente del problema, expresiones, concepto de asignación, ejemplos de algoritmos. Bueno, ahí lo tienen escrito para que después le peguen una leída también, ¿no? A todos. Bueno, como introducción vamos a ver que ustedes ya comienzan esta clase a los nuevos. Es como empezar una película a mitad o a las 3/4 partes adelantada. Entonces ustedes se perdieron un montón de cosas. ¿Sí? En toda la historia de la humanidad hubo una historia del cálculo, de los números, de la suma, de la resta, de todo lo que es la aritmética, la matemática, y todo eso fue haciendo para lo que nosotros vamos a trabajar hoy día y desde hoy en adelante. También hubo sistemas de numeración desde la superantigüedad. Esto nosotros lo vamos a ver en una clase, los sistemas de numeración, porque es muy importante. También hubo una historia de la computación desde mucho tiempo y bueno, y se considera la historia desde, así bien hecho, desde, o sea, bien dicho, digamos, desde cuando se inventa la electrónica, el transistor. Pero hubieron generaciones de computadoras. Estamos en la quinta generación en este momento. Y las generaciones se deben a la miniaturización de los componentes electrónicos, también a la cantidad de energía que gastan esos componentes electrónicos, y otra cosa a la que se debe la generación de computadoras es a la interacción con el ser humano. Hasta hace 2 años atrás o 3 años atrás estábamos en la cuarta generación de computadoras, ¿sí? Y eso se debía únicamente a la interacción de la gente con la computadora y con la miniaturización de los componentes electrónicos, pero ahora está la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos manda una nueva generación de computadoras, ¿sí? En la cual todavía estamos en el inicio de la quinta generación, ¿sí? Falta un montón todavía. ¿Por qué? Porque es la interacción, directamente ustedes le pedirán a la computadora que haga lo que quiera, y se van a interactuar como si estaríamos hablando de persona a persona. Esa es la idea de la quinta generación. Bueno, por supuesto que hubo mucho desarrollo de hardware y software. El hardware se va a definir a todo lo que es la computadora, ¿sí? A todo lo que es la ferretería, digamos, en inglés, ¿no es cierto? Los componentes electrónicos y el software, que serían los programas. Nosotros vamos a ver el software, ¿sí? En este caso, un poquito del software, los inicios, pero no menos importante. También vimos nosotros el desarrollo de Internet, que es la comunicación y la información en redes, que es muy importante, y en ese ámbito estamos nosotros. Puede ser que ustedes conozcan lo que es la Internet, conozcan la historia del cálculo, entonces estarían en ondas, digamos, en orden, ¿no? Y por supuesto que hay avances científicos y tecnológicos día a día que van cambiando las cosas y que a nosotros nos hacen poner en un contexto que a veces ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, en ese ambiente es que nosotros estamos sumergidos en una película que ya empezó y entonces nosotros tenemos que retomar el hilo de la comunicación, ¿sí? Bueno, no sé por qué acá me aparecen unas cosas al costado. Estoy grabando, así que vamos a hacer rápido. Espero que no vean estas cosas que está al costado acá, ¿no? No sé por qué aparece. Bueno, entonces, el problema, por ejemplo, que nosotros vamos a enfrentar ahora y de ahora en más, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, de esto que va a ser una entrada, va a ser un procesamiento y una salida. Eso va a ser nuestro trabajo, es un diagrama de sistema, sistémico. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Serían los datos de entrada, todos los ingredientes que necesitamos en este caso para hacer un pastel. Y dentro de esto el procesador va a tener, por ejemplo, el procesador va a ser el cocinero.
pero necesita todo lo que es el hardware, que es la computadora, en este caso hornos, pero tiene que ir haciendo la comparación. Y la receta va a ser el diseño del algoritmo. Nosotros vamos a estar dedicados únicamente a la receta, ¿sí? Todo el resto, ¿no es cierto? Lo que es la CPU, en este caso no nos va a interesar demasiado a nosotros, pero después ustedes por sí mismos van a tener que estudiar, ¿sí? Bien. Entonces, pasamos esto. Por ejemplo, acá tienen los ingredientes para hacer lo que necesitamos, fíjense. Se supone que ustedes entienden esto. Ustedes saben lo que es media cucharita de sal. Entienden. El procesador lo tiene que entender perfectamente. Tiene que saber lo que es el bicarbonato de sodio, ¿no es cierto? El extracto de vainilla. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes tienen estas instrucciones, estas acciones que necesitan. En este caso, estos son datos, ¿sí? Y después, por ejemplo, vamos a hacer la decoración, lo vamos a hacer con dulce de leche, chocolate y praline. Pero supongamos que esta palabra decoración no la entendemos bien todavía. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a ver que más adelante vamos a tenerlo en cuenta, ¿sí? Y ahora, ¿cuál será la receta para hacer esto? Entonces, fíjense, se mezclan los ingredientes, son procedimientos que se hacen, ¿sí? Entonces, ustedes acá son acciones que se están haciendo, mezclar los ingredientes líquidos, lo entienden perfectamente. Entonces, el procesador tiene que entender cada una de las acciones, tiene que entender los datos que está ingresando. Fíjense, los datos tienen unidades, 177 grados centígrados por 30 minutos. Entonces, los datos no son números nada más, sino que tienen unidades y que tienen sentido. Acá dicen una taza de agua. El 1 solito no tendría sentido, el 6 solito no tendría sentido, sino de qué está hecho, o sea, cuáles son las unidades, en este caso, con las que se está trabajando. Fíjense que decorar, por ejemplo, puede ser que una palabra que uno no entienda. Entonces se vuelve a refinar esta palabra, se hace un refinamiento para saber qué es, ¿no es cierto? Y se vuelven a hacer acciones de nuevo, definiendo lo que es el decorar. Entonces, por ejemplo, bañar con chocolate, arriba hacer telaraña y chocolate blanco. Entonces ustedes tienen acá. Entonces, cuando uno no conoce una palabra, la tiene que volver a redefinir, le tiene que hacer un refinamiento a esa acción. Las acciones estas van a ver más adelante que se denominan primitivas, la que comprende el microprocesador, el procesador en este caso. La computadora no va a entender cualquier cosa, va a entender únicamente primitivas. ¿Sí? Entonces, nosotros durante la clase vamos a resolver problemas. En realidad vamos a resolver ejercicios. En vez de problemas vamos a poner ejercicios, pero en algún momento vamos a resolver un problema. Vamos a ver la diferencia entre problemas y ejercicios, ¿no? Que es una diferencia abismal. En este caso decimos que, bueno, no importa, decimos vamos a resolver un problema y va a constar de 3 partes. Análisis del problema, diseño del algoritmo y resolución en computadora. Para ver ustedes que cuando hacen un algoritmo, hacen un programa, todo esto va a estar mezclado. Entonces usted dice, pero ¿para qué definimos todo así, separamos, si yo lo hago de una sola vez? Bueno, ahí está el quid de la cuestión. En realidad estas son 3 partes bien diferenciadas. Y es más, hay más etapas todavía. Hay una que es de búsqueda de errores, de mantenimiento, y vuelve de nuevo, es como una espiral que uno va dando vueltas. Porque cuando uno resuelve un problema no se termina cuando ustedes terminan y entregan. No se termina ahí, sino que es una espiral que sigue creciendo, creciendo, creciendo. Es evolutivo. Entonces vamos a ver que el análisis del problema es diferente del diseño del algoritmo. ¿Sí? Y ustedes si quieren resolver bien, tienen que hacer bien el análisis del problema. ¿Qué es el análisis del problema? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es el diseño del algoritmo? Es lo que nos vamos a dedicar en toda la materia. Y después en computadora lo vamos a hacer únicamente para que ustedes corroboren lo que están haciendo. Pero nuestro trabajo va a ser papel y lápiz. Y el cerebro de ustedes. ¿Está bien? Eso va a ser el trabajo. Entonces recuerden que las etapas estas son diferentes. Subrayen el análisis del problema, que lo tienen que hacer. Ya lo vamos a definir enseguida qué significa y el diseño del algoritmo. Bueno, entonces Bueno, dijimos, significa
persona que tiene bondad. Desde el... Bueno, acá Siri está entrando a mí. Solito me dice las cosas, ¿no? Entonces, esa fue la interrupción. Bueno, entonces en el análisis del problema que decíamos anteriormente, lo vamos a ver como en un diagrama del sistema y que era parecido a lo que nosotros vimos antes haciendo la torta. Entonces, el análisis del problema es obtener los datos de entrada. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Y qué es lo que voy a sacar? Yo tengo que saber cuáles son los datos de entrada y cuáles van a ser, en este caso, los datos de salida o los resultados, en este caso. Eso es lo que yo, cuando leo un problema, debo definir al comienzo nomás. Si yo no entiendo cuáles son mis datos, mis ingredientes, en este caso, no voy a poder hacer nada, ni tampoco si yo no sé cuáles son mis resultados. Y el procesamiento va a ser el diseño del algoritmo. O sea que acá adentro está el diseño. Pero en el análisis del problema, ustedes tienen que saber los datos de entrada, los resultados, y cuál es la fórmula o algo parecido que me hace pasar de datos de entrada a datos de salida, procesándolo. Ese es el análisis del problema. Recuerden bien. A los datos de entrada lo vamos a etiquetar como si fuera un leer. Parecería algo extraño. Pero la lectura es cuando yo obtengo los datos de entrada. Y el escribir es la salida, en este caso los resultados. ¿Sí? El leer va a ser el input y el escribir va a ser el output en inglés. ¿Sí? Que también lo vamos a escribir como print, como imprimir. ¿Por qué? Porque estamos imprimiendo, sacando los resultados. ¿Dónde lo estamos escribiendo? En el archivo de salida estándar, que es el monitor. Cuando es estándar va al monitor. Y la entrada va a ser el teclado, porque es el estándar, ¿no? Pero puede entrar por internet, puede entrar por disco, puede entrar por pendrive, o sea, ¿cómo entran los datos al microprocesador? Es el leer y es la entrada de datos. Y cómo salen, o a dónde salen, son todos los archivos de salida, que el estándar en este caso es la pantalla, pero puede ser cualquier otro, puede ser una impresora, puede ser mandar por internet, mandar un mail, etcétera, etcétera. Y eso se denomina escribir, ¿sí? O output o print. Bueno, entonces, vamos a lo que es hablamos de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es lo más importante? Esto se lo tienen que saber de memoria. De memoria. Nos dice que es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, fíjense, ordenadas y finitas, que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos, que no genera dudas a quienes la llevan a cabo, a quienes deban llevarla a cabo. ¿Sí? Facilísimo la definición, es como la receta, es un conjunto de instrucciones bien definidas, o sea que lo tiene que entender perfectamente el procesador y tiene que estar bien escrito, ordenadas, finitas. Ya vamos a ver qué significa finita. Ordenada significa que yo no puedo cambiar el orden de las acciones, porque si no haría cualquier cosa. Y vamos a hacer alguna actividad, ¿no es cierto?, mediante pasos sucesivos, que no generen duda a quién deba llevar a cabo. Eso es muy importante. Y entonces vamos a ver nosotros que esta palabra que está subrayada, que es una instrucción, es lo mismo que una acción, una sentencia, una estructura, hasta inclusive un bloque le podríamos poner. ¿Sí? Nosotros vamos a estar hablando indistintamente de instrucción, acción, sentencia, estructura, indistintamente. Pero recuerden que todo se debe al algoritmo, a la receta, y que son las palabras que están ahí, que son las acciones que se tienen que hacer. Muy bien, entonces este es un algoritmo, no hace falta tener computadora para hacer esto, una receta es un algoritmo, ¿sí? Entonces ustedes, una receta médica, ¿no es cierto?, que aparece en el medicamento, es un algoritmo también. Por supuesto que lo debe tener, el procesador debe saber lo que tiene que hacer. Pero nosotros estamos hablando de algoritmos que van en computadora. Entonces, tiene que estar bien definido. ¿Cuáles son las características del algoritmo? Esto también lo tienen que saber de memoria. By heart, como se dice en inglés. Es preciso, orden de cada paso. ¿Sí? Tiene que haber un orden preciso en cada definido. Si se hace 2 veces el mismo algoritmo, da el mismo resultado, con los mismos datos da el mismo resultado. ¿Sí? No hay nada extraño
La computadora no va a hacer nada diferente si yo le pongo datos iguales, ¿sí? Finito, no es una cantidad contable de pasos. O sea, yo no puedo tener una receta que tenga infinitas acciones, infinitos pasos. No, ese no sería algoritmo. ¿Cuáles son las acciones primitivas? Que es entendible para el que lo realice. O sea, las primitivas era como decorar. No entendía lo que significaba decorar, entonces, che, explícame lo que es decorar. Hago un refinamiento de esas acciones para que tenga acciones primitivas y se entiendan. Entonces, estas son las características de un algoritmo. Si alguna receta o algo no, no cumple estas definiciones que están acá, entonces no es un algoritmo. Por ejemplo, si un juez quiere liberar o condenar a una persona, no lleva un proceso algorítmico. Es una decisión, es algo subjetivo del magistrado y que él en algún momento, o sea, hay una acción que no es una primitiva, que no se puede poner en una computadora, sino que está sujeta a todo lo que el juez puede decidir, ¿sí? Además de que tiene todos los datos del imputado en este caso, entonces él es el que decide. Pero esa decisión ya no se puede poner en la computadora. Si ustedes quieren ver algo con sentimiento, algo que entra por los sentidos, por ejemplo, si yo pregunto de qué color es el cielo, algunos me dirán celeste, el otro azul, el otro nublado, marrón, ¿no es cierto? Como está dado por los sentidos, entonces no es una acción primitiva. O sea, no se puede poner dentro de un algoritmo, ¿sí? Entonces los sentimientos, todo lo que lleva a interpretación no puede ser parte de un algoritmo. Bueno, el teorema fundamental de la programación estructurada es viejísima, ¿eh? Muy vieja, de los años 60 más o menos, pero nos sigue sirviendo a nosotros para, eh, ¿cómo se llama? Trabajar y tener una metodología de programación, de hacer los algoritmos. Entonces nosotros vamos a seguir esto, pero podemos saltar de la programación, pues no puede ser estructurada, o sea, vamos a seguir esta, pero hasta donde podamos. Entonces nos dice que todo programa se puede escribir utilizando la estructura secuencial, selectiva y repetitiva. ¿Sí? Estas son las acciones, las tres acciones, es como los componentes del ADN. Fíjense ustedes que con estos tres componentes yo puedo resolver cualquier tipo de problema, cualquiera. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial se debe a estos tres tipos de acciones, nada más. ¿Sí? Entonces, después por supuesto que habrán métodos más modernos, todo lo que sea, pero estas son las tres estructuras, las tres acciones, ¿no es cierto? Estructuras de control también se llama, que me resuelven cualquier tipo de problema de la inteligencia que tenemos hasta este momento nosotros. El ADN de toda la vida que hay en la Tierra, animales, plantas, microbios, todo lo que vimos hasta ahora, únicamente tienen 4 estructuras. ¿Sí? Con 4 estructuras ¿no es cierto? Se realiza toda la vida. Increíble. Entonces, algunos autores dicen que son 2 nada más, pero bueno, esos son los de antes, ¿no? Entonces, esto es importante, que lo agregué a esta filmina que lo vemos. Fíjense, del año 1966. Y se cree que es de años anteriores inclusive, y que estas personas únicamente tomaron estas definiciones. Entonces dice, el programa tiene que tener un único punto de entrada y un único punto de salida. Ya vamos a explicar qué significa esto. Están hechos como estructuras, entonces entra por arriba y sale por abajo, así. Tiene un único punto de entrada. ¿Para qué? Para que no se haga un código espagueti. Justamente ese es el teorema fundamental, porque antes se programaba como se quería. Entonces eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces primero vamos a entender esto así en forma rápida y después ustedes van a tener que volver sobre su paso para releer esto y reestudiar. Existen caminos de la entrada hasta la salida que pasan por todas las partes del programa. Ya van a ver por qué significa esto en un pequeño diagrama. Todas las instrucciones son ejecutables y no existen bucles sin fin. Las instrucciones que sean ejecutables significa que son todas primitivas y no existen bucles o iteraciones así que no tengan fin, ¿no? Ahí te Entonces, puedo sumar algo, Samuel. sí, por favor.
Primero Acuérdate lo, que estamos grabando rápido, Héctor. decís, primero lo notorio, noten que del 66 a la fecha se siguen utilizando las estructuras que vamos a aprender en este cuatrimestre. Claro. Se mantiene esa filosofía, es muy fuerte esa filosofía de resolución de problemas. Y segundo, que volviendo a la definición de algoritmo, noten, tal vez no lo han notado hasta hoy, pero todos los días resolvemos un algoritmo implícitamente en nuestras vidas. Y bueno, recordemos que han hecho esta mañana, cada uno en sus casas. Seguramente han puesto el despertador 8 menos 10, de inmediato han mirado el WhatsApp o el Facebook, han actualizado su estado, seguramente. Ahí nomás botonearon a la PC para encenderla, 8 menos 5, calculen, y ya estuvieron llegando a la sala, ¿sí? Miren que eso estaba planificado, eso lo han pensado ayer, y esa secuencia de pasos ha sido lógico. Primero han tenido que despertarse, sonó el despertador, no sonó el despertador luego que han hecho todas las cosas anteriores, ¿sí? Lógico. Y ha sido una secuencia de pasos finita, y lo van a poder repetir el lunes siguiente, con las mismas acciones, o tal vez con mejores, porque su algoritmo mejora, tiene esa posibilidad de modificación y de hacer mejoras para mejores resultados, ¿sí? Y si las variables han sido las mismas, o sea, si han puesto 8 menos 10, a las 8 menos 5 han encendido la computadora, a las 8 han estado en punto acá en la sala, y si falló algo en el medio, lo van a mejorar para la siguiente. Eso nomás, hombre. Gracias. Bueno, gracias, Héctor. Muy bien. Entonces, como decía el profesor acá, todo el tiempo estamos resolviendo algoritmos. Todo el tiempo. Ustedes son procesadores de última generación y trabajan en paralelo. O sea que son procesadores mucho más avanzados que lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, es imposible hacer una computadora que sea como el cerebro humano. Y ustedes en todo momento están resolviendo. Bueno, acá nos habla de las estructuras que más o menos le quería explicar lo que era el teorema fundamental con esto y esa palabra que decía de los bucles sin fin, etc. Entonces nosotros en esta primera clase y de esta semana vamos a resolver algoritmos que son secuenciales. Fíjense, lo estamos haciendo en diagrama de flujo. Todos los programas, todos los algoritmos van a tener un inicio y un fin. Es lo que le dice el teorema fundamental. Todo tiene. Después van a tener acciones que son secuenciales una detrás de otra. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener muchas acciones, una o muchas acciones. Y fíjense cómo es el flujo de la información. Es lineal en este caso, por eso es secuencial. ¿Sí? Lineal también se lo llama. Vamos a ver la clase que viene, la estructura selectiva, en la cual ustedes van a tomar una decisión y el algoritmo va a tomar una decisión acá, resolviendo esta expresión lógica, y será verdad o será falso. Lo puse en inglés acá porque es más cortito. Entonces, si es verdad, haré este grupo de acciones, y si es falso, haré o no haré nada. Haré este otro grupo de acciones o no haré nada, porque esa es la posibilidad que tenemos. Por eso está puesta así en línea. Pero fíjense que los caminos que van del inicio hasta el fin siempre son líneas que llegan desde el principio hasta el fin. Es lo que decía ahí Boni Jacopini. Todos los caminos pueden ingresar y volver hasta el final. Hay caminos que empiezan al inicio y terminan. No hay ningún camino que esté trunco, o sea que no haya nada acá, que esté en un vacío, o acá en este sector que se haya borrado esta flecha. No puede ser que no haya ningún camino del inicio hasta el fin. Eso es lo que dice. Y finalmente vamos a ver la estructura repetitiva, que después ya vamos a tomar el primer parcial, que fíjense que lo único que hace es muy parecido a esto, por eso es que es muy fácil no se puede casi distinguir entre la selectiva y la repetitiva, pero ustedes la tienen que distinguir, ¿sí? Pero les digo yo que es bastante complejo. Nosotros podemos, para nosotros es lo mismo decir mientras que decir sí. Mientras esté contigo, seguirá todo bien. Si estoy contigo, seguirá todo bien. Parecería que es lo mismo para nuestras palabras, para la forma de que nosotros hablamos, nuestro lenguaje natural. Pero algorítmicamente el sí y el mientras es totalmente diferente. Uno significa, el sí va a significar esta forma selectiva y el mientras va a significar parecido, toma una decisión también, pero hay un bucle, fíjense. Acá hay algo que se está repitiendo. Entonces, esto en algún momento tiene que terminar. Eso es lo que nos dice Bomi Jacopini, que esto no puede haber un bucle sin fin, porque si no ya no sería algoritmo, ¿no? Algo que sea infinito, que la computadora empiece a trabajar y no termine nunca más, eso no es algoritmo. Esto en algún momento tiene que salir.
Bueno, eso es lo que significa esto que estaba acá, tiene un único punto de entrada y un punto de salida, lo vieron ustedes acá en esto, entra acá y sale por acá, tiene un único punto de entrada. Acá también tiene un único punto de entrada, porque si yo esto lo cierro con un rectángulo, tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. Si esto yo también lo cierro en un cuadrado o en un rectángulo, tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. ¿Sí? Existen caminos desde la entrada hasta la salida que pasan por todas las partes del programa, ustedes ya lo vieron, o por las partes que les corresponden, y todas las instrucciones son ejecutables y no existen bucles sin fin. O sea, para ordenar un poco Boom y Jacopini en 1966. Pero recuerden que puede haber sido antes y por otros autores también. ¿Sí? Averigüen, investiguen si quieren saber más. Bueno, ¿con qué nosotros vamos a hacer nuestros algoritmos? Bueno, la base es lápiz, papel, carpeta, tiempo, lugar de ustedes, y dedicarle mucho tiempo. Tenemos también esta herramienta que es el pseudocódigo, que hay software para que ustedes puedan trabajar, hay software de diagrama de flujo, ¿sí? Hay diagramas Nash-Schneiderman, que también son diagramas estructurados. A mí me gusta el diagrama de flujo para que ustedes entiendan. Podríamos haber utilizado el diagrama de Nash-Schneiderman, sí, pero ya es demasiado estructurado este. Entonces, esto es un poco menos estructurado, digamos, más fácil de ver. Entonces, antes trabajábamos con pseudocódigo, mucho antes trabajamos con diagrama de flujo, diagrama de Nash. Ya trabajamos con todo esto en la materia. Este año nosotros vamos a trabajar directamente con el lenguaje de programación Python. ¿Sí? Y lo vamos a hacer sobre un entorno integrado de desarrollo, una IDE se llama, que es el Visual Studio Code. O sea, nos vamos a modernizar un poco. El lenguaje Python es un lenguaje espectacular, multiplataforma, multiparadigma, lo pueden trabajar en el celular, o sea, tienen una potencialidad tremenda. ¿Sí? Entonces, el Python va a tener que rebajarse a nosotros para que nos ayude a hacer nuestros algoritmos. Pero el Python es poderosísimo para hacer muchas cosas. Y lo vamos a hacer sobre un entorno gráfico para que funcione mejor el Python. Porque si no, el Python así solito es un lenguaje que ustedes lo pueden ver desde, ¿no es cierto?, desde la consola de comando, y que no le conviene hacer desde ahí, sino directamente de un entorno gráfico. Van a tener que instalar estas dos cosas, pero esto únicamente le va a servir a ustedes como simuladores, ¿sí? O sea, como simulador. Después todo el trabajo lo tienen que hacer con lápiz y papel, ¿sí? Entonces no pregunten más por qué hacemos así, ¿eh? Ya se lo estoy diciendo desde ahora. ¿Por qué, profesor, no rendimos con Python en la computadora? No podemos porque no tenemos lugar, tenemos aula, ¿no es cierto? No tenemos enchufe, un montón de historias que ustedes no tienen por qué conocer y los profesores conocen, entonces por eso es que no se hace, no es porque no querrán. Bueno, el ambiente del algoritmo es como el ambiente en donde ustedes viven. En ese ambiente del algoritmo van a haber datos, datos de entrada, datos de salida, datos internos dentro del procesador, registros, y entonces nosotros vamos a trabajar con identificador. El identificador tiene que ser algo que muestre claramente qué es lo que se quiere decir y que no es propio del lenguaje mismo que es el Python. Y debe ser significativo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con temperatura, entonces escriben la palabra temperatura como variable, como constante, ya van a ver. Hay algunas cosas que están prohibidas, por ejemplo, A menos B. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el menos, que sería una resta. Si lo pongo A sub B, entonces estaría bien. Y tampoco podemos empezar con un número. Un estudiante, por ejemplo. Entonces ustedes deberían poner un estudiante todo con palabras. Entonces, tiene que ser significativo para que se entienda. No puedo poner la variable A, X, Y, que yo no sé qué es lo que es. Entonces, lo tengo que poner de esta manera. La declaración de las variables o de los objetos que voy a tener en este ambiente del algoritmo va a tener nombre y tipo. En Python no se declara el tipo de las variables. Esto es fantástico. Entonces, a usted le ahorra un gran problema, ¿no es cierto?, de estar definiendo los tipos de las variables. Ustedes son los que controlan, Python es el que controla, ¿sí? Pero tienen que tener en cuidado que hay otros lenguajes que sí hay que declarar las variables, el tipo, el nombre y el tipo. Por supuesto, el nombre todos tienen. El nombre no va a cambiar en todo el ambiente del programa.
El tipo tampoco debería cambiar en todo el ambiente del programa, pero Python es tan poderoso que pueden cambiar el tipo de los datos. Van a ver ustedes que es fantástico. Entonces tenemos más versatilidad, más agilidad, digamos, ¿no? Bueno, las constantes tienen un valor fijo que es fijo en todo el ambiente, en todo el desarrollo del algoritmo. Entonces dice cuando se define y no se modifica en el ambiente del programa, en todo el tiempo en que subsiste el programa, digamos. Entonces, por ejemplo, pi lo podemos definir de esta forma. ¿Eh? Por supuesto que pi ya es interno de Python y de muchos lenguajes de programación, ya está internamente y con todos los decimales posibles. La variable es un valor, el valor puede cambiar. O sea, el identificador de la variable, el valor puede cambiar en cualquier lugar del programa. No así la constante. ¿Está bien? Entonces ese es el ambiente del problema. Los identificadores ustedes mismos le van a dar. La temperatura, por supuesto, puede estar en grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit. Pero ustedes eso lo tienen que poner en algún lado del programa porque ustedes van a trabajar con números nada más. ¿Eh? Pero esos números tienen algún significado. ¿Sí? Nota del estudiante, la nota en que se pone. ¿No es cierto? Bueno, es un número nada más, en este caso. Pero si yo estoy trabajando con otros datos, entonces, ¿dónde van las unidades? Y ustedes lo tienen que escribir en algún lugar del programa. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser el estilo de programación? Lo podemos hacer de dos formas y mantenerlo en todo el lenguaje. Lo podemos hacer con la forma de camel case, empezamos con minúsculas. Cada vez que cambia de palabra, ponemos mayúscula, después de minúscula de nuevo, después mayúscula de nuevo, minúscula de nuevo. Entonces ese es el camel case. Es como si fuera un camello. Entonces ustedes empiezan en minúscula y empiezan a hacer las jorobitas del camello, ¿no? Y también podemos hacer el snake, o sea, de la víbora, snake case. Entonces es el nombre, subguión y, ¿no es cierto?, sigue la variable con otra. Se utiliza muchísimo esto, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, ¿sí? Pero mantener un estilo de programación. Entonces, por ejemplo, la variable fecha de ingreso está en camel case, fíjense. Costo unitario, fecha de ingreso en snake case, costo unitario en snake case, ¿sí? Van a ver que generalmente se utiliza mucho el snake case. Bueno, las funciones también, fíjense cómo se van a escribir en camel o en snake, ¿no? Bueno, disculpen el inglés. Las constantes siempre van a ir en snake case y en mayúscula. Siempre. ¿Sí? Porque acá yo no puedo poner minúscula y mayúscula, entonces tiene que ser snake case. ¿Sí? O sea que parecería que gana el snake case, ¿no? Porque acá en la constante siempre van a ir con mayúscula. Entonces se van a hacer la forma que ustedes van a escribir los algoritmos, los programas para presentar. Muy bien. Tipo de datos simples, que serían los objetos que van a estar dentro del ambiente de nuestro algoritmo. ¿Sí? Y van a ser tipos de datos que nosotros vamos a utilizar ahora hasta el primer examen para que podamos trabajar con esto. Entonces vamos a tener el tipo entero, se denomina int, tipo de dato entero, por ejemplo 0, 1, 23, fíjense los números. También puede ser binario, octal, hexadecimal, que no sé si lo podremos usar, pero vamos a utilizar. Que siempre un tipo de datos lleva consigo una operación. Entonces, por ejemplo, yo sé que con los números enteros yo puedo hacer suma, resta, multiplicación, división, potenciación. Y también puedo comparar, que es lo que hacemos en la escuela primaria. Yo sé que el 23 es mayor que el 1. Si a mí me preguntan, che, ¿23 es mayor que 1? Ustedes dicen sí, verdad, true. O sea, me devuelve un valor lógico, ¿no? La comparación me va a devolver un valor lógico. Pero si yo hago una suma, si sumo 1 más 23, me va a devolver un número que va a ser 24. O sea, me devuelve del mismo tipo que estoy haciendo, que estoy sumando en este caso. La división. Si yo divido dos números enteros y yo quiero mantenerme en el entero, van a ver que hay otra división más, que son doble, dos rayas, y que yo estoy diciendo y forzándolo que la división sea entera. Porque esta división, así como está, le pertenece al flotante. Entonces, el flotante o número real tiene un punto decimal. Fíjense, 0 punto, 0.00, 0.0 también es válido, 1.0, 1.e a la 0, es 1 nomás también. 2.99 por e a la 23, fíjense que esta es la notación casi científica, no llega a ser científica. Entonces, esta es la forma de escribir en Python. Y también los números complejos son de tipo flotante.
Las operaciones parecería que son las mismas. Pero si yo le digo a ustedes, la suma, el método de sumar números enteros es igual al método de sumar flotantes, y me van a decir que no, porque no es lo mismo sumar una cosa. Si a mí me enseñan a sumar el número entero, no sé sumar como reales. Tiene lo mismo restar, lo mismo multiplicar, lo mismo dividir. No es lo mismo. No es lo mismo la potencia. Entonces, nosotros lamentablemente le ponemos los mismos símbolos, ¿sí? Acá de los operadores, pero las operaciones son diferentes. Y las comparaciones, bueno, sí, lo sabemos, quién es mayor que el otro, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos. ¿Qué tipo vamos a tener también? Vamos a tener tipo bool, de tipo booleano, de tipo lógico. Bool es del álgebra de Boole, entonces van a tener dos valores diferentes, ¿sí? Falso y true, ¿sí? Donde, fíjense ustedes, si yo pregunto, se pueden hacer comparaciones con esto. Yo le puedo preguntar si falso es igual a true, y ustedes me van a decir que está loco, ¿eh? El falso no puede ser igual al verdad, ¿no es cierto? No puede ser. Entonces, si es igual, ustedes van a decir, es falso lo que yo estoy diciendo. Aunque los abogados, el falso y la verdad están muy cerquita. ¿Sí? Para todo lo que son de ciencias sociales, es difícil de distinguir entre lo verdadero y lo falso, es muy difícil. ¿Sí? Para nosotros no va a ser problema porque el procesador son primitivas, entonces sí o sí necesita. Si yo le pregunto si el falso es diferente del verdadero, y ustedes van a decir, sí, es verdad lo que usted está diciendo, el falso es diferente. Entonces ahora hay una relación de orden. ¿El falso es mayor que el verdadero? No, falso. Resulta que el verdadero es mayor que el falso en la comparación. ¿Y cómo sé yo eso? Porque la comunidad científica se puso de acuerdo. Che, nos ponemos de acuerdo que este es mayor que este. Listo, ya está, nos pusimos de acuerdo. Porque lo que sí sabemos que son diferentes, sabemos que no son iguales, y hay una relación de orden, entonces este es mayor que este. ¿Sí? El true es mayor que el falso. ¿Sí? Este es el 1, pónganlo, y este pónganle 0 si quieren poner. O este pónganle 0 y este cualquier otro número. Pero el 0 va a ser el falso. Como para comparar, digamos. ¿Sí? Cualquier otro número positivo. Bueno, por último vamos a tener tipo cadena, string, str en English. Entonces van a ser con comillas simples, con comillas dobles. Fíjense que esto ustedes dirán, es un número, no, pero si está con comillas es un string. Es otro tipo de dato. 23, 1.0, fíjense, son todo tipo de string. Un uva, ¿y qué podemos hacer? Comparaciones. Y también podemos hacer la suma. Y la suma lo vamos a llamar la concatenación. La concatenación no es otra cosa que la justaposición de dos cadenas de caracteres. Se juntan. ¿Sí? Yo puedo juntar un U más uva. Y entonces se junta todo y va a ser un uva, todos juntitos. Las cadenas pueden ser con simple comilla, doble comilla, y Python admite hasta triple comilla. Es fantástico Python, ¿eh? Ya no van a ver por qué se puede hacer. Entonces, estos tipos de datos, estudienlo bien, es lo que vamos a utilizar, ¿eh? Bueno, las expresiones que vamos a ver van a ser, ya lo vieron en el colegio secundario, consta de un conjunto de operandos y operadores. O sea, la expresión se lo hace de esta forma: operando, operando, y dentro y en mitad hay un operador. Por supuesto que hay las reglas, siempre que hay una regla, está para romperla, ¿no? Y hay reglas. Entonces, ¿qué pueden ser los operandos? Variables, constantes, funciones. Acá. Recuerden cuando ustedes resolvían expresiones aritméticas en el colegio secundario. El operador, los operadores pueden ser aritméticos, suma, resta, multiplicación, ¿no? Relacionales, que esto no lo vieron, menor, mayor, diferente. Y lógico, que vamos a ver más adelante, no, y, o. Or, nor, XOR, un montón de operadores que son lógicos. Que acá no tenemos que detener. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que resolver expresiones lógicas, porque nuestro algoritmo los requiere. Entonces, vamos a ponerle especial énfasis a los lógicos que no lo vieron nunca en el colegio secundario, o por lo menos que yo sepa en mi época, ¿no? Entonces, esto más o menos está resuelto, los aritméticos, los relacionales no son tan complejos, pero los lógicos sí que lo son. ¿Eh? Son muy complejos, fáciles de resolver, pero difíciles de plantear. ¿Eh? Entonces, los operadores aritméticos siempre van a tener una precedencia, o sea, ¿quién se resuelve primero? Entonces, fíjense que la exponenciación se resuelve primero.
¿Sí? La identidad de cambio de signo se resuelve o sea, la segunda que se. La multiplicación, división o módulo, todo esto se recibe en tercer lugar. Y el que aparezca primero por la izquierda. Y la suma y la resta en cuarto lugar, al último. Y el que aparezca primero por la izquierda. Lo mismo por la izquierda. En cambio, fíjense que la exponenciación se resuelve por la derecha. Si yo tengo toda potencia, por ejemplo, tengo 1 elevado al cuadrado elevado al cubo, o sea, 3 elevado, 1 elevado al cuadrado elevado al cubo, primero se hace 2 elevado al cubo, y después 1 elevado al resultado de eso. O sea, voy de derecha a izquierda. La identidad de signo es el cambio de signo. Y únicamente la aridad sería para qué operando es. Entonces es únicamente para un operador. Entonces fíjense, ocupa el segundo lugar. Entonces el cambio de signo. Generalmente cuando lleva el más no se lo pone, pero el menos sí se lo pone. ¿Eh? Está todo resuelto acá. Acá le estaría faltando, para los enteros, le estaría faltando la doble barra, que es la división entera. ¿Eh? Este es el resto del módulo, que ustedes ya lo vamos a ver enseguida. Entonces esto lo tienen que estudiar de memoria, sabérselo de memoria, cuál es el orden de la precedencia. En TikTok, qué sé yo, en Reel, en todos lados salen problemas de esto. Dicen, che, ¿cuánto es 1 más 2 por 5? Y la gente le erra como loco, dice el resultado, porque no saben cuál es el orden de precedencia de las operaciones aritméticas, ¿no? Bueno, acá en este caso tenemos qué significa la precedencia o la jerarquía de los. Entonces, por ejemplo, yo tengo 2 más 3 elevado al cuadrado por 5. ¿Qué se resuelve primero de esto? Y nos decía que se resuelve primero la potencia. Entonces, acá ustedes tienen, fíjense, primero resuelvo la potencia. Después, ¿qué resuelvo? El otro orden es el producto. Entonces, resuelvo el producto. Lo resuelto por esto, por el producto. Y finalmente se suma el 2 más el resultado de todo eso. ¿Sí? Es el orden de precedencia. ¿Qué pasa si yo le pongo paréntesis? Cambia el orden de precedencia. Entonces, al hacer esto, primero va esto de acá. Entonces, fíjense, primero se hace el producto. Luego se hace la potencia y luego se hace la suma. O sea que el paréntesis me cambia el orden de precedencia. ¿Sí? No tengo que poner paréntesis porque sí. Si ustedes lo hacen y no corresponde, entonces estarían desaprobados en ese punto. Si yo le digo, che, tengan esta fórmula de acá y ustedes le ponen paréntesis donde no corresponde, aunque la fórmula esté bien y resuelva lo mismo, el resultado es erróneo. Por ejemplo, si yo pongo acá, al 2 le asigno un paréntesis solito y dice, bueno, pero está bien, se resuelve lo mismo. No. Pero usted al poner el paréntesis ya está expresando otra cosa, no está expresando lo que uno quiere. Bien, entonces acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, el volumen de una esfera. Fíjense cómo se escribe. No es necesario poner ningún paréntesis. ¿Por qué? Porque primero se resuelve esta división. Se quiere resolver esta división. Pero si yo vengo a ver qué resuelvo primero, resuelvo esta potencia. R elevado al cubo. Después, ¿qué resuelvo? Y puedo resolver división o producto. Pero como el producto y las divisiones tienen el mismo orden de precedencia, entonces empiezo de izquierda a derecha. Entonces, primero resolví esto, después vengo y resuelvo esto, después vengo y resuelvo esto hasta acá, y después resuelvo todo esto de acá con el resultado que tenía en el resto. Eso es lo que me está diciendo esta expresión, que yo lo tengo que poner en lenguaje algorítmico, también lo tienen que poner en una hoja de cálculo, etc. Acá ya tienen una fórmula más compleja, que por supuesto que mucho nos le va a dar de esta forma, y fíjense que utilizo paréntesis, donde es necesario. Pero no utilizo más de los paréntesis que sea, no utilizo corchete, no utilizo llaves, son todos paréntesis. Entonces ustedes analicen esto, véanlo bien. En el examen parcial seguramente que va a haber una fórmula de esta para que ustedes tengan que hacer. Y si ustedes no pueden resolver exactamente lo que es, entonces están resolviendo otra cosa que no tiene sentido. ¿Sí? Bueno, en los operadores relacionales, estos son los operadores. Está todo en el libro, que está en la facultad para que ustedes lo bajen directamente. Fíjense, la igualdad va a ser doble igualdad para Python. Igual que, diferente que o distinto que, menor que, menor o igual, mayor, mayor o igual. Fíjense, estos de acá, si antes no lo tenían, vamos a decir que esto es verdad. 3 es igual a 3, fíjense que lo ponemos entre paréntesis, porque es una relación. Pero Python puede obviar estos paréntesis de acá.
¿eh? Yo primero le diría que lo pongan a los paréntesis como la relación. Pero después, más adelante, ustedes ya lo pueden obviar. Y si yo digo que si P es igual a T, es como que estoy preguntando, el resultado es true. Si A es mayor que A minúscula, entonces fíjense que esto es falso. O sea, la letra A mayúscula en realidad es menor que la A minúscula. ¿Cómo saben eso ustedes? También nos pusimos de acuerdo y lo hicimos con la tabla de caracteres ASCII que está en esta dirección. Véanla, ahí está el orden de los caracteres. Yo quiero saber si UVA es mayor que UNJU, como cadena de caracteres. Empiezo a comparar una por una, yendo de izquierda a derecha. Entonces la U es igual, no puedo distinguir. La B es menor que la N. Entonces significa que esto es falso. O sea, mayor no puede ser. Entonces acá nomás ya se distingue que es en la segunda letra y la N es mayor que la... ¿Cómo lo sé eso? Por las tablas de código ASCII, ¿eh? Que es un sistema estándar, ¿sí? Americano, norteamericano, porque ellos manejan todo, y por supuesto que ahora ya ampliaron esa tabla ASCII, ¿no? Entonces ahora ya hay emoticones, ustedes pueden poner un montón de cosas, pero sigue siendo una tabla de caracteres, ni más ni menos. Y por ejemplo, la sonrisita puede ser que sea más grande que el llanto, o que el aplauso. Todo eso está en esa tabla de código, que en este caso el código ASCII van a ser 256 nada más, pero después ya está expandido también, ¿no? Entonces, el Unicode ya está expandido en otro. Si yo quiero, tienen que tener mucho cuidado cuando hacen operaciones con reales. 1 dividido 3, ustedes pueden decir que es 0,33, pero en realidad este es mucho más porque utiliza todo lo que es la parte interna de la computadora y tiene errores. Entonces 0,33 no es igual a 1 dividido 3. Entonces lo divido, pero es diferente esto. Entonces esto es falso, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado cuando sumen, resten cosas que estén con números decimales y ustedes quieran igualar a otra cosa o preguntar si son iguales. True mayor que falso, esto ya lo vimos anteriormente, dijimos que esto es verdad. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Bueno, seguimos. La asignación es un concepto muy importante y es esta flecha que está acá. ¿Qué significa? Que una expresión aritmética, relacional, lógica, la quiero hacer encajar o meterla dentro de una variable, ¿no? La quiero encajar, digamos. Esa es la asignación. ¿Sí? Le quiero hacer un match en inglés, match, con T. Entonces le quiero matchear. Pero se tiene que poder porque la variable me la tiene que permitir. Si la expresión es de tipo lógica y esta variable es de tipo numérica, no puedo, es imposible que yo matche algo booleano, lógico, y lo quiera meter en un número. Es como diferentes campos más o menos. Entonces, por ejemplo, a la letra A, ¿no es cierto? A la variable A le asigno el número 8. Entonces A tiene que ser de tipo entero. O tipo real también podría ser, porque si es tipo real, acepta un entero, ¿sí? Pero en este caso es entero. Después fíjense, 5 más 8 lleva una expresión aritmética, lo asigno a B. Y entonces ustedes dirán, ¿de qué tipo es B? Y bueno, si hay algo que es real o flotante de este lado, entonces de este lado también tiene que ser. No puede ser entero, porque si no, no se puede hacer esta expresión. Y si hay un error, si ustedes a este le ponen de tipo entero y quieren asignarle una expresión que me da como resultado un número flotante, me dirá type mismatch. Hay un error en el macheo. Ese es el error común que ocurre en los lenguajes que no son el Python. En el lenguaje que es Python, acepta lo que sea porque puede cambiar el tipo. ¿Sí? Es increíble, entonces Python no va a tener problemas, no le va a dar error casi nunca. Bueno, C en este caso, fíjense, tiene que ser tipo cadena de caracteres, porque yo estoy, acá una expresión, es una expresión de concatenación con cadena de caracteres. Entonces lo estoy haciendo el match a C. Entonces C tiene que ser tipo cadena de caracteres. A D le puedo asignar una relación, y esto fíjense que me va a devolver. Acá recuerden que acá está mal esto, disculpen, póngale otro igual ahí, una igualdad, ¿no? Doble igualdad. Entonces significa, pregunta si 0 es igual a 0. Está mal esto, ¿eh? Entonces eso tengo que anotar acá para borrar. Entonces esto es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque únicamente se comparan los valores absolutos.
No se comparan si son flotantes, enteros. Entonces, esto es igual. Entonces, true. Entonces, esta variable b va a ser de tipo booleano, de tipo lógico. Bueno, en Python, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros a esta flecha de acá? Con el igual. ¿Eh? Esta es la asignación. Pero fíjense que acá, esta igualdad, bueno, esto está bien porque esto está hecho en otro lenguaje, ¿no? En cualquier lenguaje. En cambio, acá en Python, esto es doble igualdad. Ahí está. Entonces, esto estaba bien nomás. Disculpen de nuevo. Entonces, esto es en Python. Entonces, fíjense, esto es true. Así se hace en Python. ¿Eh? En otros lenguajes se pone esta igualdad y la flecha sería para los otros lenguajes de alguna manera. ¿Eh? Bueno, Python es fantástico, puede cambiar los tipos de datos. Entonces, si yo lo envuelvo a lo que sea con str, entonces lo transformo en string, en cadena de caracteres. A un número lo puedo transformar en string. ¿Sí? Puedo transformar un string que tiene adentro un número con comillita 1 y le pongo el int, entonces se transforma en entero. ¿Sí? Es fantástico esto. Y también lo puedo transformar en punto flotante a algo que es string y que tiene un número internamente. O sea, como número parecido. Entonces, esa es la conversión de tipo, ¿no? Bueno, como finalmente vamos a llegar a esto y acá ya terminamos la parte de grabación y vamos a descansar. Entonces, por ejemplo, esta es una variable, x igual a 3. O a x le asigno el valor 3. Fíjense, la variable va a ser un lugar en algún espacio de la computadora y tiene asignado el número 3. Entonces, quiero resolver esta expresión aritmética. Entonces, ¿qué resuelvo primero acá? Le diría yo a ustedes. Y ustedes me tienen que decir, primero resuelvo la división por el orden de precedencia. No voy a sumar 1 más x, después lo voy a dividir todo por 2, porque eso no me dice la expresión, me dice, che, dividí primero, 3 dividido 2, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo quiero resolver en forma real? Bueno, en forma real. 3 dividido 2, entonces va a ser 1.5, más 1 serán 2.5. Si en forma entera, 3 dividido 2 va a ser 1, porque me va a quedar un resto 1. ¿Sí? Es como que divido a 3 personas en 2 habitaciones y bueno, voy a poner una persona en cada habitación y la otra persona quedará sobrando. ¿Sí? No es que voy a partir la persona para repartirla en las dos, porque son división entera. ¿Cómo lo hago la división entera? En Python es con doble línea de división. ¿Eh? Entonces fíjense que eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo lo haría en algoritmo? Y qué es lo final nuestro y qué es lo que ya no quiero. Decimos leer X. ¿Qué significa acá con leer X? Introduzca el valor de X. Es una asignación a la variable. Fíjense que leer también es una asignación. Ingreso el valor de X. Ya entonces el X tiene el valor 3. Entonces ahora digo, haga esta asignación. 1 más X sobre 2. Fíjense cómo lo escribo. Lo escribo no en esta forma, sino en una sola línea. Entonces divido con 2, el X que es el que lo divido con 2, y lo sumo a 1. Y 1 lo sumo así. Y lo vuelvo a asignar a X. Entonces fíjense que esta asignación es la que descubrió Euclides hace 330 años antes de Cristo. Y que no tiene nada que ver con la aritmética. Si ustedes ponen que X es igual a 1, si yo en vez de esta flecha diría que es igual, X es igual a 1 más X sobre 2, eso es un absurdo, estamos todos locos. Pero como estamos en algoritmia, decimos que a esto lo voy a asignar, le voy a hacer un match con esto. O sea, resuelvo el valor que tenía 3, lo divido con 2, lo sumo con 1 y lo vuelvo a asignar a X de nuevo. O sea, se borra esto y se vuelve a poner el valor anterior. Supongamos que van a ser 4,5, supongamos. ¿Sí? Porque esto si 3, no va a ser 2.5. ¿Sí? 2.5. ¿Dónde quedó el valor de 3? Desapareció el valor de 3. La asignación es destructiva, o sea, si esto yo lo vuelvo a asignar acá, el valor que tenía antes desaparece de la historia de la computadora. No queda registrado en ningún lado. ¿Sí? O sea, de la historia del programa, en este caso, ¿no es cierto? De lo que se está ejecutando. Entonces, ¿cómo lo haríamos en Python? Fíjense, en Python digo input. Input, leer, ingresar. Ingrese X, le pongo un cartel. Son dos acciones. Me está mostrando por la pantalla, por algún lugar de salida. Me está diciendo, ingrese el valor de X, ingrese X en este caso. Y a la vez está haciendo el input, ingrese por teclado. O sea, estoy haciendo dos acciones en una, ¿no?
Entonces estoy mostrando y estoy ingresando. Entonces ingreso el número 3. Pero este input así solito es de tipo string, de tipo cadena de caracteres. O sea, ingreso una cadena. Con esto hago una conversión int, cambio eso lo que estaba a número. Entonces ahora x es 3. Fíjense todo lo que hubo en una sola línea de Python. Fantástico, o sea, realmente de una sola vez hice todo eso. Y después, ¿qué hago? Divido en 2, se lo asigno a x, o sea, toda esta expresión se lo asigno a x y imprimo el resultado. Por pantalla vuelve a salir el resultado x. Es una concatenación. Esta coma acá es una concatenación. Sale resultado x, dos puntitos, y el valor que tiene x en ese momento, ¿no? Entonces, hay muchas cosas acá para analizar. Fíjense esto, Euclides, 330 años de Cristo, no había computadora, no había electrónica, no había nada de nada, pero entendió lo que es la asignación, que la asignación es destructiva, y yo puedo sobre este mismo lugar asignar otra cosa. Entonces, che, a 3 sumale algo, ¿no es cierto? Hacer una operación con esto y volverlo a asignar de nuevo sobre el mismo. Eso es la asignación. En álgebra, no es, o sea, la asignación no es lo mismo que igualdad. Muy bien, acá tiene más o menos la bibliografía, está todo en la biblioteca y también está en el aula virtual. Bueno, acá lo dejamos. Voy a dejar de grabar. Dejar de grabar, ¿dónde está? Detener grabación.